La declaratoria de guerra contra los migrantes en Estados Unidos nos compete a todos, y no por un tema moral, de simple solidaridad, sino porque no es más que el prototipo para un estado de excepción global en el que pretenden sumergirnos a todos. Y esto no empieza hoy. Quizás debamos revisar un capítulo previo para entender el día de hoy. Vamos a 1917, cuando se pasa la ley anti-inmigración en Estados Unidos, conocida como la Ley de la Zona Prohibida. Una ley de guerra declarada fundamentalmente contra los migrantes de origen asiático, considerados como indeseables. Como una de las primeras represalias ante el triunfo de la Revolución Soviética, buscando prevenir la infiltración de los primeros sujetos comunistas orientales al supuesto paraíso occidental estadounidense. Pero no solo, la eugenesia estaba en alza, un movimiento que literalmente significa de buen origen, basado en supuesta ciencia para mejorar la raza humana. Una ley bajo la cual además se recrudece la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, contra los latinoamericanos, especialmente mexicanos. Entre 1909 y 1979, es decir, hasta bien entrado el siglo XX, estuvo vigente una ley de eugenesia en California, además de la ley antiinmigración. Esta que le permitió al Estado la esterilización forzada de más de 20,000 personas, determinadas como mentalmente discapacitadas o simplemente con un grado alto de indeseabilidad. Contra los mexicanos, mientras que se hacían excepciones para cumplir las altas demandas de trabajo inhumano en los campos de cultivo estadounidenses, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, la guerra sería todavía declarada. La frontera, una zona de alta tensión. Muchos de los trabajadores eran obligados a regresar a México al final de su jornada diaria, pero para hacerlo debían sufrir un tipo de tortura. Bajo el pretexto de prevenir una epidemia de tifus, al volver a entrar a los Estados Unidos, los mexicanos debían desnudarse por completo y mientras su ropa era fumigada, ellos eran inspeccionados de piojos, que, de tenerlos, debían ser rasurados por completo y tomar duchas de vinagre y queroseno. La ya mítica Carmelita Torres es quien se revela ante estas medidas de deshumanización. Pero esto no impediría que estas mismas medidas fueran exportadas a otras latitudes. La práctica migratoria más infame del momento, quizás, fueron además las llamadas estaciones de desinfección, en donde bañaban a los migrantes latinoamericanos con diversos pesticidas tóxicos y letales como el queroseno. Son estas estaciones que hasta 1937 reciben una visita. Un grupo de científicos alemanes que, cito, venían porque su gobierno se había enterado del increíble trabajo que se estaba haciendo en la frontera Estados Unidos-México, en la sanitización de los migrantes. Ese gobierno, por supuesto, sería la Alemania nazi. Y la práctica sería la creación del Ciclón B, inspirado precisamente en los baños de cianuro a los mexicanos, en el Tercer Reich adaptado para las cámaras de gas donde serían asesinadas 1.1 millones de personas. Hoy, nuestros migrantes vuelven a utilizarse como prototipo, esta vez para la hipervigilancia de guerra. Este segundo capítulo empieza tras el ataque a las Torres Gemelas, 11 de septiembre de 2001. El gatillo utilizado para legitimar la guerra contra el terrorismo, misma bajo la cual se ejecutan las invasiones de Irak y Afganistán para derrotar al terrorismo, se dijo. Es en este caldo de cultivo que se crea un software que sería conocido como el arma secreta de la guerra contra el terror, Palantir. Construido con dinero de la CIA, el titán de la tecnología de espionaje que nos debería preocupar ahora mismo. Utilización de algoritmos de rastreo de datos sin restricciones para verificar transacciones bancarias, interacciones en redes sociales, registros médicos y así estandarizar las bases de datos de todas las agencias federales y convertirlas en engranaje de espionaje automatizado. Claro que no tardaría en probar ser una corporación mercenaria, Palantir. En la propia guerra de Afganistán, el juguete predilecto para facilitar los ataques aéreos y, claro, asesinatos. Además de homicidios, Palantir también fue utilizado como arma fundamental en la guerra sucia contra Wikileaks y Julian Assange, por medio de ciberataques y espionaje y acoso a los periodistas colaboradores con el medio para así acosarlos y debilitarlos. Y por supuesto, también Palantir fue usado como un arma de genocidio.
como una de las armas tecnológicas de mayor peso en la hipervigilancia y ataques focalizados contra los palestinos. Es Palantir, desarrollado como inteligencia artificial para el IDF israelí. Sin embargo, su mayor despliegue de fuerzas acaba de empezar. El creador de este software es nadie menos que Peter Thiel, uno de los mayores donadores para la campaña de Donald Trump en estas últimas elecciones presidenciales, y quien ahora ha asegurado contratos federales que suman más de 113 millones de dólares, además de uno más de 795 millones de dólares con el Pentágono. Apenas este marzo, el presidente estadounidense firma una nueva orden ejecutiva que obliga a todas las agencias federales y al Pentágono a entregar sus datos a Palantir, a través de la Agencia para la Eficiencia del Estado, DOGE, hasta hace poco presidida por Elon Musk, íntimo de Peter Thiel. Es decir, que apenas este mes pasado se entregaron todos los datos de cada uno de los ciudadanos estadounidenses a un spyware de vigilancia masiva. El blanco primordial, los migrantes. Aunque con contratos ya desde 2011, es ahora que Palantir firma un contrato más, una recrudecida alianza de 30 millones de dólares con ICE, esta vez para desarrollar el programa de vigilancia y espionaje de migrantes más ambicioso hasta ahora. Utilizando inteligencia artificial, estamos en ciernes de una herramienta de guerra que ayude a determinar a quién deportar, es decir, agilizar las operaciones de selección y detención de extranjeros ilegales. Además, bajo seguimiento en tiempo real de toda persona migrante, algo ya ensayado a su vez contra los manifestantes y activistas por Palestina en el propio Estados Unidos, quienes, ya en contubernio entre ICE y Palantir, sufrieron una ejecución y una persecución focalizada, hipervigilados por medio de biométricos, reconocimiento facial y rastreo de espionaje. Datos contra los cuales después seguirían en el acoso en sus trabajos, en sus escuelas y muchas veces después, precisamente bajo ICE, deportados a sus países de origen o recluidos en centros de detención migrante. Cuando decimos que el imperio, como la gran bestia de nuestros días, morirá soltando zarpazos, esto es como en efecto de ola declarando una guerra global como la que precisamente ahora estamos viendo. Ellos tienen claro que para salvar al experimento estadounidense de dominio unipolar solo será recurriendo a la guerra, al fortalecimiento del complejo militar industrial, militarizar cada espacio en donde esté el pueblo. Ellos internacionalizan su lucha. El blanco, que una vez fueron los migrantes, luego fue el holocausto nazi. Lo que un día fue la invasión de Afganistán y el genocidio en Palestina, hoy vuelve contra los migrantes. Pero ahí no pretenden que termine. ¿Cuál será nuestra respuesta?